Este viene siendo una de las advertencias que Dios da al creyente. Pedro era judío, muy amarrado a sus tradiciones, aun cuando ya había conocido a Cristo. Y él tenía el entendimiento de que la salvación era solo para los judíos. Él tenía el entendimiento de que si iba a evangelizar y que si el don del Espíritu Santo iba a descender, tenía que descender sobre judíos solamente. De otra manera no se puede explicar la sorpresa de él cuando predica la palabra. No se puede explicar, porque el 34 y el 35 nos dicen que él reconoce que verdaderamente no hay acepción de personas en Dios, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Temer a Dios y hacer justicia no hace perfecta a la persona. No hace perfecta a la persona. La justicia de Dios se manifiesta de varias maneras. Y cuando Cornelio, sus ofrendas, lo que él ayudaba, lo que él daba al pobre, lo que él daba a la obra del Señor, seguramente en las sinagogas judías, lo hacía con un corazón muy, muy tierno, muy especial, era dadivoso, y eso movió el corazón de Dios para que él fuera salvo. El favor de Dios no consiste en bendecirnos materialmente solamente porque hacemos algo. El favor de Dios consiste en que alcancemos el máximo favor que Él nos quiere dar. En eso consiste la misericordia de Dios. Aprendemos que en toda nación Dios se agrada del que teme y hace justicia. Cornelio temía a Dios y hacía justicia a la manera que él sabía. Pero había una justicia que es por la gracia. Había una justicia que no consistía solo en dar ofrendas. Y era la justicia que venía por creer en Jesucristo. Y eso solo se lo podía decir uno de los que habían dado con Cristo Jesús. Fíjense, ven que al principio los evangelistas más grandes eran los que habían comido con Cristo, los que habían andado con Él, los que habían visto los milagros que Cristo había hecho, y unos de ellos los que habían visto la transfiguración de Cristo en aquel monte. Y cuando baja de la transfiguración había un enfermo, un epiléptico que no salía aquel demonio por nada, y Cristo lo sacó, y estas personas eran los que tenían que ser testigos. Dios no hace acepción de personas. Por eso es que el evangelio, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, este hombre va emproblemado. Pedro va emproblemado, porque la tormenta que se le avecinaba era grande. Porque siendo judío se iba a ir a meter a casa de gentiles y a predicar el evangelio. Si usted sigue leyendo el capítulo 10 de los Hechos y continúa ahí, se va a dar cuenta que a Pedro le hizo la guerra hasta la iglesia en Jerusalén. Pero Dios quería enseñarle a Pedro que Jesucristo había muerto por gentiles también, tanto como judíos. Este era el pueblo que no era pueblo a través del cual Dios iba a poner a celos a Israel. Porque Dios quería establecer un trato con los gentiles y de ahí arrancar ese proyecto tan hermoso que se llama la iglesia del Señor, la novia del Cordero, que está compuesta por judíos que entraron a la gracia de Dios y siguen entrando todavía, y gentiles en su mayoría. Es un poco irritante hablar con un judío de Jesucristo, un judío ortodoxo. Hay mesiánicos que es bonito hablar con ellos, pero ellos siguen en guardar el sábado y algunas cosas, pero que Dios los bendiga. Pero la verdad es que todo esto viene a ser
aquello que sencillamente se puede elaborar, se puede vivir creyendo en Cristo Jesús. ¿Por qué no guardamos el sábado? No lo guardamos porque Cristo es nuestro descanso. Cristo es el descanso. Ahora, necesitamos un día dedicarlo al Señor, eso sí es cierto. Porque eso fue lo que Dios ordenó. Pero el asunto es que Dios no hace, en lo que estamos es que Dios no hace acepción de personas. En cuanto al Evangelio, no podemos segregar. Hay veces que cuando hay grandes convenciones se segrega al hispano en un área de la ciudad, los que organizan, segregan al moreno en otra área y segregan al blanco en otra área. No los quieren revolver, porque sigue ese demonio de la segregación, pero eso no es de Dios. Yo he hablado muchas veces ya, yo creo en la segregación en algunas cosas, pero no como ley. Yo siempre he dicho, he hablado a las jóvenes de las iglesias, a los jóvenes, si te gusta un moreno, estas y estas y estas cosas tú tienes que esperar de él. Si te gusta siendo hispano una muchacha blanca, esta y esta y esta y estas cosas tienes que esperar de él, porque esa es la costumbre, la genética de ellos y es lo que debe saberse antes, pero no en el Evangelio. El Evangelio se tiene que predicar parejo, de igual manera. No importa cuán mala la persona, no importa de qué etnia social o racial es, tiene que decírsele que Cristo le ama. Porque Pedro iba emproblemado. Imagínense los pensamientos de Pedro cuando iba hacia la casa de Cornelio, a Cesarea. ¿Qué me van a decir en Jerusalén? Yo pienso que Pedro tuvo intentos hasta de regresarse. Pero Dios le estaba haciendo entender, yo no creo en la acepción de personas. Todo mundo tiene derecho a saber del Evangelio. Por esa razón es que muchas personas, muchos ministros, muchos ministerios se están dedicando a traducir la Biblia en idiomas, dialectos que usted y yo no sabemos ni siquiera que existen. Porque hubo un hombre que tradujo la Biblia una vez que fue predicaba entre los indios, los aborígenes de una isla, de una selva, y el jefe de ellos se comunicaban con él, con este jefe solamente a través de traductores. Y una vez el jefe dijo, si ese Dios que ustedes me hablan es tan grande, tan lleno de amor, ¿por qué no habla mi idioma? Este indio era bien inteligente. Y dijo, ¿por qué no habla mi idioma? Y fue el mensaje que Dios le dio a uno de los ministros que tienen por acá un instituto, una entidad para traducir la Biblia en varios idiomas. Porque alguien reclamó y dijo, Dios es tan grande, tan poderoso, amoroso y misericordioso, ¿por qué no habla mi idioma? ¿Por qué se resiste a hablar mi idioma? ¡Aleluya! ¿Por qué razón? Porque para Dios no hay acepción de personas. No hay acepción de personas para nuestro Dios. Hermana Sandra, 37 y 39, ¿tiene Biblia por ahí? ¿Me lo lee, por favor? Del 10, mismo 10, sí. ¿37, 38 y 39? Yo le dije mal, disculpe. 37 al 39. Como Dios cumplió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Amén. Gracias, hermano. Este era el testimonio que Pedro estaba dando en casa de Cornelio. Era el testimonio que Cristo había sido ungido, que Cristo había sido
preparado. Vosotros sabéis lo que se divulgó, lo que se dijo por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo se había divulgado? No había internet, no había Facebook, no había, ¿cómo se llaman tantas cosas que ahora? Instagram. Nunca he visto lo que es Instagram y todo eso, no sé de qué se trata. Pero no había, pero ¿cómo se divulgaba? Por testimonio de la gente. Y Pedro dice, ustedes han oído, en Cesarea había llegado la fama de Jesucristo, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Después del bautismo que predica Juan, empieza Juan a hablar que venía uno detrás de él. Y ese que venía detrás de él era más poderoso que él. Y empezó a manifestarse Jesucristo hasta que su fama se divulgó por todas las regiones. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué curioso que Cristo necesitó la unción del Espíritu Santo para hablar lo que él hablaba, para hacer lo que él hacía. O sea que para hacer algo que valga la pena en el Señor, se necesita la unción del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso lo dice la Biblia. Pero para que nuestras palabras tengan un fundamento, para que nuestras palabras tengan un efecto eterno en las vidas, se necesita la unción de Dios, porque Cristo dio ejemplo recibiendo la unción del Padre. Cuando salió del bautismo, la Biblia dice que el Espíritu vino en forma corporal como de paloma. Él era el Hijo y el Padre dijo, este es el Hijo mío en quien yo me alegro tanto, en quien tengo complacencia. Recibió el testimonio de Dios y recibió el advenimiento del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él hizo. Es imprescindible. El creyente que pretende que sus palabras tengan efecto eterno en una persona necesita la unción del Espíritu Santo. No hay excepción en eso, no se puede. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro necesitaba hablar las mismas palabras que habló el día de Pentecostés. Son las que Pedro estaba hablando en casa de Cornelio. Porque es que no hay otro mensaje. El mensaje que salva al pecador es el mensaje del Cristo crucificado y resucitado. Es el mensaje que salva al pecador. No importa cómo usted lo exponga, pero el mensaje que salva al pecador genuinamente es aquel que reconoce al Cristo crucificado y resucitado. Porque no hay otra manera en que Cristo nos pudiera redimir. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos. Estoy leyendo el 40 en adelante. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Por esta razón es que no podía predicar ese mensaje en casa de Cornelio. Por esta razón. Porque aquel mensaje, el mensaje del Evangelio, lo predica aquel que ha sido testigo de la gracia, la misericordia y el poder de Dios en su vida. Esa es la persona que puede testificar, que puede hablar del Evangelio, el que puede atestiguar, yo estaba perdido y Dios me salvó. Un ángel nunca ha estado perdido. El ángel que le habló a Cornelio nunca ha estado perdido.
El ángel que le habló a Cornelio no vio al epiléptico sanar. El ángel que le habló a Cornelio no sintió el fluir del Espíritu Santo cuando Pedro hacía las sanidades que hacía. Él no podía hablar estas palabras, porque Pedro habla en este verso que leímos a nosotros que fuimos testigos, que comimos con él, que anduvimos con él, después de que él resucitó. Está hablando de un Cristo resucitado. Porque la resurrección es tan importante para el creyente. Un creyente que no cree en un Cristo resucitado, Pablo dijo, estás perdido, come y bebe, emborráchate, anda en glotonería, lo que quieras, porque te vas a morir y te pierdes. Entonces había que testificar de un Cristo resucitado y haber comido con él. Y haberlo visto desaparecer de su vista sin quebrar una pared. Ellos habían visto todo esto. Habían sido testigos del advenimiento del Espíritu Santo. Habían visto cosas en Cristo que un ángel no las podía testificar, porque los ángeles no sienten cosas que nosotros sentimos. Una vez le preguntan, ¿por qué el ángel no le pudo dar las palabras que Pedro llevaba a Cornelio? La respuesta sencillamente es porque el ángel no tenía las experiencias que Pedro tenía con Cristo. Sencillo. Pablo dice en una de sus escrituras que hay cosas que los ángeles anhelan en nosotros. Y esa es una de ellas. Sentir el perdón de Dios. Sentir la presencia de Dios cuando estamos atribulados en problemas. Cuando nuestra vida es un enredo y no hallamos la salida. Porque es esa humanidad. Eso está relacionado a la humanidad. Y el ángel no tiene humanidad. Por eso es que el Evangelio se encomendó a hombres con deseos y pasiones. Dios pudo haber arreglado las cosas a través de puros ángeles antes, pero tenía que hacerlos humanos. Tenía que darles humanidad, pero nos dejó a nosotros. Qué bonito se siente que Dios haga algo por nosotros. Qué bonito se siente que Dios mueva su mano en favor de nosotros. Sea en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, sea en el área económica, sea en el área comercial, en el área laboral, sea en el área familiar. Qué bonito es que uno pida a Dios que enderece uno de nuestros hijos y paulatinamente uno ve que Dios va trabajando, va haciendo la obra. Eso no lo tienen los ángeles porque los ángeles no tienen hijos. Por eso es que hay cosas que ellos ven con admiración en nosotros y quisieran tenerlas. Y quisieran tenerlas. Y el Cristo resucitado mandó que se predicara el Evangelio, pero mandó a hombres a predicarlo. Y nos mandó que predicásemos, dice Pedro, al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. La predicación del Evangelio tiene que ver con testimonio. La predicación del Evangelio tiene que ver con aquella persona que tiene testimonio. Un creyente sin testimonio no puede predicar efectivamente. Y yo no estoy hablando de testimonio que no sea aquí, que no sea allá, no. Que haya sido testigo del amor de Dios en su vida. Que haya sentido cómo Dios lo cambió. Que haya sentido que Dios lo sanó. Que haya sentido que Dios cambió su mujer. Que haya sentido que Dios quitó de él cosas que no le servían, en que le estorbaban en su vida. Ese es el testimonio, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que el predicar el Evangelio tiene que ver con testimonio personal.
Nadie puede hablar lo que no ha vivido y lo que no tiene. ¿Verdad? Por eso es que hay pruebas en la vida del creyente, para que sepa cuando habla lo que habla. De este dan testimonio todos los profetas de Cristo Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su muerte, por la muerte de Cristo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sobre todos los que oían el discurso. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Vamos a terminar en un momento. Pero lo del bautismo es bien importante, porque a nosotros se nos enseñó que para bautizarse una persona, primero hay que discipularlo, ¿verdad? Primero hay que hacer aquí, hay que hacer allá con él. Pero la Biblia dice que lo que necesita es que se le predique el Evangelio, que éste crea a Cristo Jesús y que sea transformado. Cuando hablamos de discipular, estamos hablando de otra cosa. Discipular es prepararlo para ser discípulo, el ministerio. Pero Pedro dijo: a estos hay que bautizarlos. Nadie puede impedir que estos se bauticen. Cuando Felipe sale de Samaria al desierto y se encuentra al eunuco y le habla del perdón de los pecados y del bautismo en agua, él dice: he aquí cierta agua, hay algo que impida que yo sea bautizado. Felipe le dijo: si crees, puedes. Es que lo que se necesita para bautizarse es creer en el mensaje de Cristo Jesús. A veces ponemos como estatutos enseñarle los reglamentos de la iglesia, pero eso se le puede enseñar después de bautizarse. Eso se le puede enseñar después de bautizarse, es mi opinión y la opinión de Pedro y la opinión de Felipe. Cuando el eunuco etíope creyó en el mensaje de Cristo Jesús, lo recibió en su corazón, estaba listo para bautizarse. Pero nosotros necesitamos decirle a veces, ¿verdad? Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que ser fiel a su iglesia. Claro que es importante, pero se le puede enseñar en el transcurso. Pero el bautismo es algo que tiene que ver con el recibir el evangelio en el corazón. Dios les bendiga esta tarde, ojalá hayamos aprendido algo. Los espero el otro domingo. Amén. Thank you. Bless you. Come.